Listo. Entonces, ¿cuál es la idea de la clase de hoy? La idea es repasar el modelo que vieron de Agion y Howitt de esta semana. Creo que lo terminaron, si no estoy mal, o no lo han terminado. Ahí nadie. Bueno. Y hacer una variación de ese modelo en donde vamos a tener, digamos, piratería o competencia desleal. Em, Puede que la clase sea un poco larga, entonces voy a intentar hacer esa primera parte del resumen del modelo de Agion y Howitt más rápido. Pero si tienen preguntas o lo que sea a lo largo de la explicación, pues me paran y con todo el gusto yo les contesto. Preferiblemente recuerden abrir los micrófonos y preguntar más que por el chat porque no lo va a tener viendo la pantalla. Entonces ahora voy a compartir pantalla. Y listo. ¿Me confirman ahí si la están viendo? Sí, sí se ve. Gracias. Listo. Entonces vamos a ver, como les dije, el modelo de Agion y Howitt, que es un modelo de crecimiento endógeno, ¿sí? En donde la fuente de crecimiento va a ser nuevamente las innovaciones tecnológicas. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con respecto, digamos, al modelo de Romer que ustedes alcanzaron a ver un ratico en clase y que tienen las notas de Daniel? Es que acá la fuente de crecimiento no va a ser precisamente la cantidad de bienes intermedios o la cantidad de, digamos, bienes de capital que se utilizan en la economía, sino que la fuente de crecimiento se va a dar por mejoras en la calidad o productividad de esos bienes intermedios. ¿Listo? Eso va a ser la fuente de crecimiento en este modelo. En la productividad. ¿Listo? Y porfa, si no entienden mi letra en algún punto, me avisan porque yo sé que es terrible entenderme a veces. ¿Qué otra característica tiene el modelo de Albion y Howitt? Acá se da este proceso de destrucción creativa, en donde las nuevas innovaciones reemplazan a las anteriores. Entonces acá el ejemplo más fácil que siempre se me ocurre para explicar esto es pensar en los iPhone. Entonces el iPhone 4 que reemplaza al iPhone 3, el iPhone 5 que reemplaza el iPhone 4. Entonces fíjense que esto hace que los iPhones anteriores sean de alguna forma obsoletos eh, y los van reemplazando con mejoras en su productividad o calidad, aquí un poco entre comillas, ¿no? Pero ¿qué hace que esto ocurra? Entonces, esto va a llevar a que haya un conflicto, ¿no? Entre las personas que innovan o que quieren innovar, o esos potenciales innovadores, y los que ya innovaron, pues porque ellos en últimas tenían ya como ese poder monopólico, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Al igual que el modelo de Romer, y digamos de alguna forma, vamos a tener tres sectores en la economía. Yo sé que en el que explica Daniel solo hay dos, pero vamos a tener tres sectores. ¿Y cuáles van a ser esos tres sectores en esta economía? Van a ser, pues, por un lado, el de bienes finales, que va a ser, pues, entonces se produce el producto, por decirlo así, el PIB. Vamos a tener el de bienes intermedios, que produce insumos para producir esos bienes finales. Y vamos a tener como un sector de investigación y desarrollo, que a mí me gusta llamarlo a veces como el sector de las ideas. Y en este sector de investigación y desarrollo, lo que se producen son patentes o pues estas innovaciones para producir un bien intermedio mejor, de mejor calidad. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Así otra característica. Bueno, ustedes ya todos están viendo, vieron teoría de juegos, están viendo teoría de juegos, creo que en este momento. Y este modelo se soluciona por inducción hacia atrás. Entonces, ¿qué quiere decir inducción hacia atrás? Que lo vamos a resolver por el final. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a empezar a resolver el modelo por el sector de bienes finales, que ya es pues el sector definitivo, el cual va a, digamos, interiorizar las decisiones del sector de bienes intermedios, que a su vez interioriza las decisiones del sector de investigación y desarrollo. Entonces, digamos, el ciclo normal sería como, ok, yo produzco una innovación, se la vendo, le vendo esa patente al sector de bienes intermedios, y el sector de bienes intermedios pues le vende ese bien intermedio al bien final. Acá lo vamos a hacer es pues, resolver por inducción hacia atrás. ¿Qué más así? Otra característica. Bueno, algo clave es que en el sector de bienes intermedios vamos a tener
que la estructura de mercado vamos a tener monopolistas, o sea, va a ser un monopolio, ¿sí? En donde pues estos monopolistas van a querer explotar las ganancias que obtienen de esta patente que van a obtener por un periodo, ¿sí? Para poder explotar estas rentas monopólicas. Eso pasa en el sector de bienes intermedios, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Listo. ¿Qué más? Otra cosa que se me pase con diferencia de Romer. No, creo que ya sí quedamos listos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces ahora pasemos un poco a... Santiago, dime. qué pena. ¿Puedes explicar otra vez qué significa, o sea, un ejemplo de un bien intermedio? En este caso, un bien intermedio, ¿cuál sería? Piénsalo, es que no se me ocurre un bien claro o fácilmente. Ah, piénsalo como un insumo para producir otra cosa, ¿sí? Eso es como la base de esto y que te ayuda a producir mejor. Entonces, en este caso, a ver, un sector de la economía, no sé, piensa que, bueno, esto es un poco exagerado porque esto no es bien un commodity, pero podría ser como el petróleo, un bien intermedio para producir otras cosas. O una cosa que no sea commodity, o los chips para producir computadores. Eso digamos que podría ser como un bien intermedio, ¿sí? Por decirlo así. No sé si a alguien se le ocurre otra idea y le gustaría participar en eso. Sería más o menos un bien intermedio. ¿Sí te contesté más o menos o no tanto? Sí, sí, perfecto. Y ahí están diciendo como ejemplos por el chat, entonces, Ah, ya, bien. claro, gracias. Si alguien puede leer los ejemplos, del carajo, pero bueno, todo bien. Eh, Santiago, yo tengo una pregunta. señor. ¿El transporte en qué parte está? O sea, porque, o sea, el transporte es un costo para todas las empresas. Sí, eso, pero eso puede entrar como en los costos marginales o costos fijos de producción, sin la necesidad de entrar como un bien específico, ¿sí? Ah, listo. Podríamos verlo de esa forma. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, veamos el, el modelo como tal. A ver, o las características. Y espérense que acá debe poder bajar. Entonces, lo primero, vamos a tener una tecnología de producción de la siguiente manera. Tenemos que el producto va a ser igual a T a la 1 menos alfa por xt a la alfa, con alfa entre 0 y 1. ¿Listo? En donde, como habíamos visto, o como les había mencionado, vamos a tener que, bueno, YT es el bien final y xt o x es mi bien intermedio. Y donde A va a ser la productividad de este bien. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? En este modelo vamos a normalizar nuestra población, no hay crecimiento de la población, entonces tenemos que n va a ser igual a 0, y fíjense que entonces LT sería igual a 1. Listo. ¿Qué otros supuestos tenemos en esta economía? Algo clave y súper importante es que el proceso de investigación y desarrollo no es certero, es decir, vamos a tener incertidumbre eh, y tenemos que efectivamente como incurrir en un gasto. Entonces, vamos a poner así, investigación más desarrollo, tenemos incertidumbre, es decir, existe una probabilidad de que mi inversión en un sector sea un fracaso y no produzca ninguna patente nueva, y pues yo haya perdido pues los recursos invertidos, ¿no? Entonces, es costoso también ese proceso. Perdón, Santiago, ¿puedes poner el uno un segundito otra vez, porfa? Pues, el uno es como todo la función de producción y esto. Sí, listo. Gracias. ¿Listo? ¿Cómo se ve esta parte de la incertidumbre? Entonces, cuando hay una innovación, vamos a tener que la productividad del bien, que vamos a llamar AT, o que llamamos AT, va a ser igual a gamma, que va a ser este salto en productividad, por la productividad que yo tenía en el periodo anterior, AT-1. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que gamma
va a ser mayor a 1. ¿Listo? Y cuando no hay una innovación, esto quiere decir, cuando no hay innovación, vamos a tener entonces que AT pues va a ser igual a AT menos 1. ¿Sí? Y de alguna forma esto implicaría que gamma fue igual a 1 de ese periodo. Es decir, el salto en la productividad fue nulo. ¿Listo? ¿Quién más tenemos? A ver, perfecto. ¿Cómo es esa probabilidad de innovación? Eso sería entonces como la parte 3. ¿Cómo se define esa probabilidad? Pues vamos a decir que la probabilidad mu de innovar está dada por las siguientes variables. Entonces, lambda por R sobre A, RT sobre AT, si quieren verlo así. ¿Listo? Es, elevado a la sigma, donde sigma va a estar entre 0 y 1. ¿Listo? Acá, ¿qué tenemos? RT son los recursos que yo invierto en la investigación y desarrollo, es decir, toda la plata que, digamos, Pfizer ahorita le metió a la vacuna, por ejemplo, esos serían los recursos. Vamos a tener que AT es la productividad esperada de la innovación en este caso. Y fíjense que acá hay algo muy importante, y es que cada vez que yo innovo, es más difícil innovar. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces esto es como pararnos en hombros de gigante. Entonces piensen nuevamente el ejemplo del iPhone, y es que, esto lo digo yo, los iPhone cada vez son todos más parecidos. Eso quiere decir que es cada vez más difícil meterle algo nuevo o algo diferente que aumente su productividad. Eso es lo que estamos viendo con esta probabilidad de innovación. Piensen también en otras cosas como en Internet. ¿Qué va a venir después del Internet? ¿Qué se puede innovar más allá del Internet? Es más difícil. ¿Sí? Estamos parados en hombros ya de gigantes, y poder subir o aumentar o expandir esa frontera del conocimiento cada vez es más complicado. ¿Listo? Eso es lo que nos está mostrando esa parte de la expresión. ¿Qué más tenemos? Lambda va a ser un factor de la productividad del sector de investigación y desarrollo. Y sigma es la elasticidad de la innovación con respecto a los recursos. Elasticidad de la innovación. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya todos estos parámetros. Listo. Teniendo en cuenta pues que no vamos a tener siempre una innovación, eso quiere decir que no vamos a tener un crecimiento fijo de la productividad, sino que vamos a tener entonces es un crecimiento esperado, ¿sí? ¿Cómo se ve ese crecimiento esperado? Lo podemos poner, digamos, como un factor 4, y ese factor va a ser muy importante. Santiago, la elasticidad de la innovación es como la elasticidad de, o sea, de la demanda, o es que eso no me quedó muy Es claro como, cuando lo te lo pongo explicó así, Daniel. digamos, si usted saca logaritmo, o sea, piensen en sacar logaritmo y derivar, ¿cómo se ve eso? Entonces, si yo aumento en un 1% mis recursos en, ¿qué? Para investigación en innovación y desarrollo, eh, ¿cuánto aumenta esa probabilidad de que yo innove? ¿Sí? Eso es el sigma. El sigma va a ser esa elasticidad, la respuesta sobre la probabilidad de aumentar los recursos. ¿Sí? Listo, listo, ya. Bien. Entonces, como venía diciendo, vamos a tener un crecimiento, este es el 4, ¿no es cierto? Si no, entonces, vamos a tener un crecimiento esperado de la productividad. ¿Y cómo es ese crecimiento esperado? Entonces, uno, ¿cómo saca una tasa de crecimiento normal? Entonces, en este caso, sería cuando tenemos una innovación, entonces sería pues AT menos AT menos 1. Perdón, esto se me fue muy grande. AT menos 1 dividido AT menos 1, ¿no? Esta es la tasa de crecimiento normal que uno sacaría bajo cualquier escenario. ¿Cómo sería cuando yo tengo una innovación? Pues esto sería gamma por AT menos 1. Fíjense que esto sería ese salto en productividad para que me da T, menos AT menos 1 sobre AT menos 1. Y agrupando factores, me da que el crecimiento de la productividad sería gamma menos 1. ¿Listo? Y esto ocurre con probabilidad mu, que era la que habíamos visto que estaba arriba.
¿Qué pasa cuando no tengo una innovación? Cuando, es decir, en ese periodo la plática se perdió, pues sería esa misma tasa de crecimiento, AT menos AT menos 1 sobre AT menos 1. Y en este caso me queda que como no tuve una innovación, pues va a ser AT va a ser igual a AT menos 1. Entonces esto me queda AT menos 1 menos AT menos 1 sobre AT menos 1. Y esto es 0. 0 con probabilidad 1 menos 1000. ¿Listo? Entonces, el crecimiento esperado, que sería combinando o haciendo la suma de estas dos expresiones, me quedaría que es mu por gamma menos 1. Que de otra forma, esto me queda lambda, perdón, esto parece una X. Me queda entonces lambda, factor de R sobre A la sigma por gamma menos 1. Eso va a ser el crecimiento esperado de la productividad, ¿no? Y el último supuesto detrás de todo, pues esto no es un supuesto, ya no es como un resultado, ¿no? Pero es como un factor clave para que tengamos en cuenta. Y la parte 5, creo que ya se las había mencionado un poco, y es que... Daniel, puede dejar, pues que se vea como lo último que escribió, por Todo favor. bien, todo bien, todo bien. Ah, ¿Eso? Ahí gracias. estamos bien. Yo igual alcanzo a escribir acá un poquito. Eso, por favor. Listo. Y esta parte, el quinto supuesto, es que la patente que tienen los monopolistas dura un periodo. Esto dura un periodo. Eso sería. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, ¿puedo bajar un poquito? Bajar. Sí, claro. Listo. Ahora sí, pasemos a la solución del modelo. Hagamos acá una como solución. ¿Qué teníamos claro? Entonces, acuérdense que es por inducción hacia atrás. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver el sector de bienes finales. Entonces, en este sector, pues vamos a tener unas firmas que producen bien final, que tienen unos beneficios, que vamos a llamar pues, P sub Y. ¿Y cómo son estos beneficios? Pues son de la siguiente manera. Nuestra producción, que es AT a la 1 menos alfa, por XT a la alfa, menos pues los costos en los que incurren las firmas, que en este caso es el precio de ese bien intermedio X por las cantidades que utilizan de ese bien intermedio X, que sería XT. ¿Listo? Y de acá vamos a sacar es la función inversa de demanda de los bienes intermedios. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues, como siempre, derivamos, igualamos a 0 y despejamos para el precio. Entonces, vamos a derivar nuestros beneficios con respecto a los bienes intermedios. ¿Y esto cómo me queda? Entonces me va a quedar alfa por AT a la 1 menos alfa, XT a la alfa menos 1, y acá, esto ya lo podemos decir que es igual al precio. Y listo. Hasta ahí, esta es la solución del sector de bienes finales. No tenemos más, no tenemos ningún otro insumo. Y no sé qué están diciendo en el chat. Entonces, si pueden hablar. ¿Dónde no se pondría L? Mateo. No, pues creo que me parece, diría yo, que creo que en la clase pusimos como W por L, como la maniobra, no estoy seguro. En este caso no va a ser necesario. O sea, no, pues podemos ponerlo, normalizamos, pero fíjese que igual normalizamos el trabajo a L y va a ser un costo que dentro de todo no nos va a afectar la decisión sobre la cantidad de bien intermedio, entonces digamos que no es necesario ponerlo. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno,
Bien, entonces ya tenemos nuestra función inversa de demanda, entonces ahora podemos pasar para el sector de los monopolistas, que es el sector 2. Entonces acuérdense que como es inducción hacia atrás, se interiorizan las decisiones, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál es la función de producción de estos, perdón, la función de beneficios de estos monopolistas? Tenemos que ellos van a maximizar sus beneficios, que los vamos a llamar pi sub m, de monopolista supongo. ¿Y cómo es esta función? Pues es el precio que ellos cobran por los bienes intermedios, P de X, por la cantidad que venden, ¿listo? Menos el costo marginal de producirlos por las cantidades. En este caso el costo marginal va a ser 1 y las cantidades pues van a ser XT. Y acá voy a poner en rojito 1, que sería el costo marginal, ¿listo? Eso es lo que estamos detrás. ¿Cómo vamos a interiorizar las decisiones previas? Entonces vamos a reemplazar este PX por la función inversa de demanda que llamamos anteriormente. Entonces, de esa manera, los beneficios de los monopolistas nos quedan de la siguiente manera. Entonces, casi subo un poquito porque se me vuela la función. Entonces, esto me queda alfa por a la 1 menos alfa. Y acá fíjense que tengo xt a la alfa menos 1. Y acá tengo un xt, entonces me va a quedar xt a la alfa. ¿Listo? Menos xt. Y acá, pues las firmas van a escoger la cantidad que producen. Y con la cantidad vamos a poder determinar el precio y los beneficios de los monopolistas. ¿Listo? Después derivemos estos beneficios con respecto a xt. Entonces, la derivada de los beneficios de los monopolistas con respecto a las cantidades que producen me queda de la siguiente manera. Alfa cuadrado por at a la 1 menos alfa, xt a la alfa menos 1, menos 1 va a ser igual a 0. Y voy a despejar x. ¿Listo? Entonces, lo primero me queda xt, la alfa menos 1, va a ser igual a 1 dividido alfa cuadrado por at a la 1 menos alfa. ¿Listo? Y ahora pues voy a elevar, o pues puedo invertir primero el exponente, entonces me queda xt a la 1 menos alfa, sería igual a alfa cuadrado por at a la 1 menos alfa. Y ahora sí elevo ambos lados de la expresión a la 1 sobre 1 menos alfa. Y esto me queda entonces que xt va a ser igual a alfa a la 2 sobre 1 menos alfa por at. ¿Qué resultado tenemos acá? Entonces, fíjense, esto de acá son cantidades de bien intermedio que se produce. Esto es una cantidad. ¿Y qué tenemos de resultado importante? Pues fíjense que a medida que la productividad de ese bien intermedio es mayor, pues yo voy a producir más. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo esta expresión. Entonces ya tenemos las cantidades. Ahora saquemos el precio. Entonces, para eso es reemplazar esta expresión de acá en la función inversa de demanda que habíamos hallado anteriormente. ¿Listo? Entonces, pues repasémosla. Esa es alfa por at a la 1 menos alfa, x a la alfa menos 1. Listo. A ver. Entonces, nosotros teníamos que p de x era igual a alfa por at a la 1 menos alfa por xt. Entonces, ¿cuál es xt? Entonces, xt sería alfa a la 2 sobre 1 menos alfa por at. Y todo esto elevado a la alfa menos 1. ¿Listo? Ahora, haciendo un poco de álgebra, ¿esto cómo me queda? Me va a quedar alfa por, y fíjense qué pasa, at a la 1 menos alfa, y acá tengo at a la alfa menos 1. Entonces, si yo sumo esos exponentes, pues me da at a la 0. Entonces, el at se me va. Y me queda acá este exponente, que sería alfa a la 2 sobre 1 menos alfa, y con este alfa menos 1, me queda como a la menos 2. Entonces, esto me queda alfa sobre alfa cuadrado, y el precio, entonces me queda como 1 sobre alfa.
¿Listo? Entonces acá ya tengo el precio del monopolista y con esto puedo sacar el markup. ¿Qué es el markup? Es la diferencia entre el precio que pueden cobrar los monopolistas y ese costo marginal en el que incurre. Entonces, en este caso, el markup del monopolista va a ser el siguiente. Sería 1 sobre alfa menos 1, y esto me queda como 1 menos alfa sobre alfa. ¿Listo? Y de alguna manera me refleja ese como poder monopólico que tienen los monopolistas. ¿Qué pasaría donde alfa fuera 1? Pues simplemente los monopolistas no tienen ningún poder porque pues, la producción se basa únicamente en el bien intermedio y la productividad o el cambio que tenga esa productividad no va a importar. Bien. Entonces ya acá, ya casi solucionamos todos los monopolistas. Me falta sacar los beneficios, ya incorporando el precio y las cantidades que hemos hallado. Entonces, pues hagamos eso. Los beneficios, ya digamos, de los monopolistas óptimos serían, pues, tenemos lo mismo que es el precio de X por las cantidades que producen, menos el costo de cada unidad que producen por las cantidades producidas, que acuérdense que el costo marginal es 1, y esto es igual a tener las cantidades por el precio de X menos 1, ¿no? Simplemente agrupando los términos. Y ahora sí, pues voy a reemplazar por las variables que yo tenía. Entonces, recordemos que las cantidades, espérense, voy a poner esto acá en rojito también, no se nos olviden, resultado importante. ¿Listo? Y entonces, ahora sí, esto me queda como alfa a la 2 sobre 1 menos alfa por AT por, y fíjense que este es el mismo markup, 1 menos alfa sobre alfa. Y listo. Ahí ya tenemos nuestros beneficios de los monopolistas. Y podríamos decir que ya acabamos el segundo sector. Nos falta entonces sacar o resolver el problema del sector de bienes, del sector de las ideas, el mundo de las ideas, como queramos llamar. ¿Listo? ¿Qué pasa en ese caso? Entonces, en ese caso, tenemos dos factores fundamentales. Lo primero va a ser que el sector de innovación y desarrollo solo necesita recursos para producir. Acá no vamos a tener, digamos, científicos trabajando, ni capital, ni máquinas, ni nada de eso, no, solo le metemos plata a este sector y vamos a ver qué sale. No vamos a tener absolutamente nada más. Pero que es clave saber cuáles son los ingresos de ese sector de innovación y desarrollo. Pues como yo, como firma innovadora, produzco una patente, yo se la vendo al sector de los monopolistas. ¿Cuál va a ser el precio? ¿Cuál va a ser mi ingreso? Pues en últimas, mi ingreso tiene que ser los beneficios que ganarían los monopolistas al vender la patente. ¿Por qué? Entonces metámosle un poco de intuición detrás. ¿Qué pasaría? Y acá vamos a escribirlo así, espérense, pasamos acá al sector de innovación y desarrollo. ¿Qué pasa donde el precio de la patente, y vamos a llamarlo como precio de patente, o sea, PP, fuera menor a los beneficios de los monopolistas? Entonces, ¿a alguien se le ocurre qué pueda pasar en ese caso? Alguien, a ver, en el chat. Miremos quiénes están. No sé, Simón Ospina. ¿Qué pasaría donde el precio al cual las firmas de investigación y desarrollo, las firmas de la ciencia, venden la patente fuera inferior a el precio a los beneficios de los monopolistas? Y no sé quién escribió en el chat. Decidirían pues no producir. No necesariamente, pero es una buena aproximación. Pero ¿qué pasa? Digamos que tenemos muchas firmas en el sector de monopolistas. Entonces, en ese caso, digamos,
una firma puede decir, oiga, yo le doy un poquito más de que lo que le ofrece la otra para que usted me venda a mí la patente. Y así se genera como esa competencia entre diferentes firmas del sector, digamos, monopolístico, entre comillas, por conseguir el precio de la patente hasta que uno dice, bueno, le doy hasta que me dan mis beneficios. ¿Por qué? Porque si le doy más, pues yo estoy perdiendo plata, porque pues no va a cubrir los beneficios esperados que me traería la patente. Entonces, en este caso, digamos, cuando el precio es menor, lo que tenemos es que, digamos, otras firmas pueden ofrecer más. Ofrecen más. Y si el precio de la patente es mayor a los beneficios de los monopolistas, pues nadie lo va a comprar porque las firmas incurrirían en pérdidas. Entonces nadie compra la patente. En ese sentido, la solución es que el precio de la patente sea igual a los beneficios esperados del monopolista. ¿Listo? Esto es lo clave detrás Una de esta. pregunta, Dime. o sea, ahí el precio de la patente lo fija el mercado, como de empresas, Sí, de alguna forma sí. Eso es lo que permite que se fije ese precio. pero y no tendría más sentido como que si yo genero la patente siendo como, o sea, como si yo soy el monopolista que está generando la patente y que invertí en ello, no, y pues soy un monopolio, no podría yo fijar como el No, es precio. que, es que ahí está la cosa diferente. Digamos, la firma que inventa la patente no es la que la va después a utilizar para producir bien intermedio. Está esa diferenciación. Entonces son dos mundos aparte. ¿Sí? Ahí está, esa es una diferencia clara. Eso es. ¿Sí? O no tanto. Sí, pero pues no tendría más sentido que fuera como la misma empresa, o sea, se me haría más claro el incentivo Ok, si fuera ok. la misma Entonces, empresa. listo, si lo quieres ver de si fuera la misma empresa, que podría ser un caso que se podría pensar, entonces piensa que ese precio de la patente vendría siendo como un costo fijo de las firmas monopólicas, ¿no es cierto? O sea, como cuánta plata tengo que meterle para producir una patente, ¿sí? Si esa plata que yo le meto a la patente supera los beneficios esperados que yo voy a tener por tener el monopolio sobre eso, pues simplemente yo decido no producirla, ¿no es cierto? O sea, no voy a invertir en eso. ¿Sí te parece? Sí, pero y en el otro caso, como que es mayor a los beneficios. O sea, que se fuera menor el costo de la patente, ¿sí? Sí, pues ahí no, no habría incentivo a producirla, pero pues Ujú. creo que por el otro lado sí, como que sí se Mm, sostendría. sí, puede ser, espérate, entonces en este caso sería, digamos, si el precio, el costo fijo fuera menor a los beneficios. Chan, chan, chan. Interesante, no había pensado en ese caso. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Pues ahorita no quiero darte la respuesta que no es, pero por ahora, si me crees y nos quedamos en que son dos mundos separados y que Sí, no sí, vamos a mezclar. no he Listo. leído igual, o sea, sí está planteado el modelo, es porque así es. No necesariamente, o sea, esto es una versión, ¿no? Pero es válida, es muy válida la forma de ver. Vale, Eh, listo. listo. Entonces, pues voy a seguir, la verdad es una muy buena pregunta. Pa, pa, pa. Listo. Entonces, pasando al sector de las ideas y cómo se soluciona o cómo es la función de los beneficios de estas firmas, pues tenemos acá los beneficios de investigación y desarrollo, cómo van a ser. Entonces, acuérdense que existe siempre una probabilidad de éxito o de fallar eh, en la producción de la patente. Entonces, estas firmas, si bien sí o sí van a perder no, van a tener que gastar recursos en el proceso de innovación, no necesariamente van a tener beneficios. Eso quiere decir que van a tener unos beneficios, pero esperados. Entonces, con probabilidad mu, que era la que hemos hablado antes, las firmas van a obtener de ingreso los beneficios que ya vimos óptimos de los monopolistas, pero con probabilidad 1, y eso sí siempre va a pasar, ellos van a gastar una cantidad de recursos fijas RT. ¿Listo? ¿Y esto cómo se ve entonces? Pues los beneficios en investigación y desarrollo sería nuestra probabilidad, que acordemos que es lambda por
R sobre AT, RT sobre AT, ¿listo? Elevado a la sigma, por acá tenemos los beneficios de los monopolistas, menos la cantidad de recursos invertidos. Acá, pues, ¿qué variable pueden escoger la firma de investigación y desarrollo? Pues la cantidad de recursos que le van a meter a este proceso de innovación. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser nuestro punto, nuestra variable de interés acá? Va a ser precisamente lo que nos va a importar sacar, va a ser la relación óptima entre la cantidad de recursos y la innovación. Entonces vamos a interesarnos por sacar este cociente, perdón. ¿Listo? Entonces ahora sí, pues nuestras condiciones de primer orden en este caso, pues van a ser, van a salir de la derivada de los beneficios en investigación y desarrollo con respecto a los recursos. ¿Listo? Y entonces, ¿eso cómo nos queda? En este caso nos va a quedar sigma por lambda sobre AT por R sobre A, T sobre AT, elevado a la sigma menos 1, por los beneficios de los monopolistas. Exacto. Y esto es igual a 1, pues, si pasamos el 1 de una vez al otro lado. ¿Listo? Entonces, esto es otra forma de hacer beneficio marginal igual a ingreso marginal, ¿no? Y lo que tenemos que hacer entonces es despejar la relación RT sobre AT. Listo. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Entonces, lo primero que va a hacer es reemplazar los beneficios que yo tenía. Entonces, esto me queda que sigma por lambda sobre AT por RT sobre AT a la sigma menos 1 por, y esto me queda entonces 1 menos alfa sobre alfa por AP por alfa a la 2 sobre 1 menos alfa igual a 1. Y qué pena, estoy escribiendo con la tablet torcida y por eso se me hace. Listo. ¿Qué pasa acá? Pues este AT se cancela con este AT, se va. Y ahora voy a reorganizar términos, pero todo al otro lado. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me va a quedar RT sobre AT a la sigma menos 1 va a ser igual a 1 dividido, un chorrero un poco largo, que sería sigma por alfa, por alfa, sigma por lambda, pero por alfa, a la 2 sobre 1 menos alfa, por 1 menos alfa sobre alfa. ¿Listo? Y por simplicidad, y digamos ya para ahorrarnos de aquí en adelante un poco de texto y esto, voy a decir que este factorcito de acá lo vamos a llamar, no sé, esto es sí, y ya con eso pues me voy a ahorrar un poquito la escritura de estos mismos factores todo el tiempo. Listo. Sigamos pues. Y ahora pues haciendo un poco de álgebra y reorganizando términos, me queda entonces que la relación óptima RT sobre AT, aquí asterisco, va a ser igual a sigma por lambda por sí elevado a la 1 sobre 1 menos sigma. ¿Listo? Entonces acá lo único que hice fue voltear el exponente y de una vez dejar todo positivo. ¿Listo? Acá ya tenemos nuestros recursos últimos. ¿Y cómo depende esa relación? Bueno, depende positivamente de la elasticidad, positivamente de la productividad, y ya, eso es como lo que podemos sacar de ahí. No tenemos mucho más. Ya con esto podemos ver entonces es cómo se comporta la economía. Digamos que hasta acá ya habríamos resuelto gran parte del problema de Aghion y Howe. Pero entonces la pregunta que nos Santiago, queda, señor, cuénteme. puedo hacerte una pregunta que a lo mejor no sé cómo formular de la mejor manera,
pero no me queda claro la relación entre los ingresos de la compañía de investigación y desarrollo y los ingresos del monopolista. ¿Cómo están planteados de tal forma que ambos tengan ingresos y a ambos les sea rentable entrar en la operación? Listo, entonces, digamos, para el sector de monopolio, digamos que los beneficios en neto serían cero, ¿sí? Porque en últimas, lo que ellos están recibiendo por sus rentas monopólicas, ¿sí? Eh, lo tendrían que gastar de alguna forma en la patente, ¿sí? De alguna forma. Pero, digamos que si uno lo piensa ya en términos más financieros y eso, digamos, no es que eso no implica que no vayan a tener otro tipo de beneficios, o sea, sí, como otro tipo de beneficios, pero la relación precisamente es que esos ingresos de los monopolistas son utilizados para pagar la patente. Y esa patente, eh, como yo solo gasto recursos, pues mis ingresos serían el precio al cual yo lo pueda vender. ¿Sí es más o menos claro o no tanto? ¿O cuál es la pregunta o hacia dónde vamos la pregunta? Sí, o sea, teóricamente el monopolista no tendría esos beneficios porque se le van a pagar investigación y desarrollo. En un costo fijo, ¿sí? Ah, Sí, o sea, teóricamente sí, pero bueno, eso no implica que, digamos, las firmas como tal no tengan como ganancias en sus procesos, ¿sí? Por decirlo así. Digamos, como separando un poco los ingresos específicos o salarios o todo eso, digamos, eso como que se separa un poco de esto. Pero sí, eso es como el incentivo, es los beneficios esperados. Eso es lo que puede haber detrás de esto. Claro, como lo estamos metiendo acá, pues es un cuento, pero que probablemente así no funcione la estructura de incentivos y patentes, ¿no? Pero más o menos así va funcionando y porque, como ahorita planteaban, sí tiene mucho más sentido que sea la misma firma que produce los bienes intermedios la que incurra en el costo del proceso de innovación y porque, ¿qué pasa en este caso? Cuando uno las tiene en el mismo escenario, pues si bien eh, la producción de la primera unidad es muy costosa, el costo medio empieza a bajar de ahí en adelante porque yo no tengo que volver a incurrir en producir la patente para producir el bien intermedio. ¿Sí? Esa es como la gran diferencia de acá. ¿Sí? Más o menos. mucho más claro, sí. Vale. Listo. Santiago, perdón, Dime. antes de que sigas, ahorita, ¿puedes bajar, por favor? Claro. Ya, ahí. Dijiste que depende positivamente de la productividad y ¿de qué otra cosa? De la elasticidad. Ok, gracias. Listo. Eso es, eso es. Y ahora lo que tenemos que preguntarnos, espérense, voy a subir un poquito, perdón. Es que yo sé que lo venía enumerando, entonces espérense, acá lo enumero también. Este es el 3, que sería el sector de innovación y desarrollo. Y vamos a pasar al punto 4, que es, bueno, ¿y cómo se comporta la economía? Esa sería la parte final. O cómo crece la economía. Qué letra tan horrible. Entonces, para respondernos a esto, tenemos que devolvernos a la función de producción, que recordemos que es YT, igual a AT a la 1 menos alfa por XT al alfa. ¿Listo? ¿Qué pasa? Tenemos que reemplazar la cantidad de bien intermedio que nosotros llevamos allá. Entonces, esto me queda YT, va a ser igual a AT a la 1 menos alfa por, entonces acá entra AT por alfa a la 2 sobre 1 menos alfa, que recordemos son las cantidades que encontramos que producen los monopolistas. Y esto elevado a la alfa. Perfecto. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar que YT va a ser igual a AT a la 1 menos alfa por AT a la alfa por la alfa, perdón, a la 2 alfa sobre 1 menos alfa. ¿Listo? ¿Y eso cómo me queda? Pues me va a quedar entonces que YT va a ser igual a AT, pues fíjense acá la suma de los exponentes me da 1 por alfa a la 2 alfa sobre 1 menos alfa. ¿Listo? Y acá podemos ver que el producto depende exclusivamente, el crecimiento del producto va a depender exclusivamente de la productividad. Entonces,
si se acuerdan de toda la forma que nosotros hemos hecho, si sacamos logaritmos y derivamos contra el tiempo, vamos a encontrar que el crecimiento del producto, que en este caso vamos a llamarlo y.t sobre yt, va a ser igual al crecimiento de la productividad, que sería a.t sobre at, y que nosotros ya encontramos cuál era esa tasa de crecimiento. Entonces, si se acuerdan, que la vemos más arriba, la tasa de crecimiento era lambda por r sobre a elevado a la sigma por gamma menos 1. Esto es el crecimiento esperado, perdón. Esto es, digamos, valor esperado del crecimiento del producto. ¿Listo? Y ya, digamos, reemplazando por la relación entre recursos y activos óptima, me queda entonces que el crecimiento esperado de la economía es lambda por sigma, por lambda otra vez, por psi elevado a la 1 sobre 1 menos, perdón, esto tiene que estar aquí, la omega a la sigma, perdón, estoy ya confundiendo letras, a la sigma sobre 1 menos sigma por gamma menos 1. ¿Listo? Y fíjense que acá, pues el crecimiento del producto va a ser mayor si el salto en la productividad es mayor, si la elasticidad es mayor y si la productividad de el sector es mayor. Entonces digamos que hasta acá cubriríamos todo lo que es el modelo, digamos, básico de Aghioni-Howitt. Ya hasta acá cubrimos como esa primera parte de la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo sé que ya lo respondiste, pero no escuché cuando lo respondiste. ¿Puedes volver a explicar la ¿La elasticidad? elasticidad? Listo, entonces, ¿qué es la elasticidad? Entonces, la elasticidad, acuérdense que como lo habíamos visto o como la vieron seguramente en micro 1, es cuál es la respuesta en una variable ante un incremento de un 1% en otra variable, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo esa elasticidad es cuánto aumenta la probabilidad de innovación cuando se aumenta en un 1% los recursos invertidos en investigación y desarrollo. Eso es lo que me dice esa elasticidad. ¿Listo? Listo. Bien. Perfecto. Y ahora sí pasemos a la segunda parte de la clase, que era ver el modelo de Aghioni-Howitt cuando tenemos piratería o competencia, digamos, de alguna forma desleal. Y entonces vamos acá, aquí, allá, hagamos un Aghioni-Howitt. Con piratería. Entonces, en el modelo original que acabamos de ver, se dieron cuenta que no hay, digamos, como algún competidor que desafía el monopolio una vez el monopolio ya tiene comprada su patente. ¿Sí? Ahí ya, cuando el monopolio tiene comprada su patente, sabemos que el man, o la firma, perdón, llega y fija que el precio al que vende esa cantidad de bien intermedio va a ser 1 sobre alfa. ¿Listo? Eso pasa cuando en el modelo original no hay nadie que lo desafíe. Sin embargo, en este caso, supongan, o vamos a suponer, mejor dicho, que existe un bien intermedio X, que existe un conjunto de firmas que pueden producir un sustituto de el bien intermedio X a un precio omega. Entonces, omega, vamos a llamar así, es el precio del bien sustituto de X. Cuando esto ocurre, vamos a tener dos casos. ¿Sí? En el caso 1, ¿qué pasa? Mejor dicho, lo vamos a definir cuando omega pues, es mayor a 1 sobre alfa. En este caso, no existe una restricción, entonces no hay restricción, y el modelo sigue siendo igualito, pues porque el precio al que producen esas firmas competidoras o firmas piratas o como queramos llamarlas, pues va a ser más alto al precio que lo vende incluso el monopolio. Entonces, el modelo no cambia. Y nuestro caso 2, pues es cuando ya efectivamente
omega es menor a 1 sobre alfa. Digamos que incluso acá podríamos meterle el igual, porque cuando tenemos que es igual, pues digamos la firma productora de bien final es indiferente en comprar uno o el otro, ¿no? Entonces acá sí vamos a tener cambios. En particular, empecemos por lo que pasa con el sector de bienes finales. Entonces, pongamos aquí entonces hay un cambio en la demanda del bien intermedio. ¿Y por qué? ¿Qué va a pasar en ese caso? Como ya tenemos un precio omega, que es menor a 1 menos es menor a 1 sobre alfa, eso quiere decir que el precio del bien X sería igual a omega, y ese omega sería igual a alfa por a la 1 menos alfa por X a la alfa menos 1. Noten que esta es la misma, digamos, función de demanda, como que la demanda como tal no va a cambiar, pero lo que va a cambiar es la función inversa, pues porque ya no lo igualamos a un px, sino a omega. ¿Y eso qué quiere decir? Que las cantidades sí cambian porque x ahora va a ser igual a alfa sobre omega, ¿no es cierto? A la 1 sobre 1 menos alfa. Listo. Por a. Tenemos acá, estoy haciendo el álgebra un poquito más rápido para que nos alcance el tiempo. Igual cualquier cosa, pues van a quedar las notas disponibles. Listo, entonces ya tenemos, fíjense que ya tenemos precio y cantidades. Nos falta sacar los beneficios de los monopolistas, que pongamos lo que fuera la parte de beneficios de los monopolistas. Listo, entonces en ese caso, los beneficios de los monopolistas, que acuérdense que los habíamos llamado PM, siguen manteniéndose, que esto es PX por X, ¿no? Menos las cantidades producidas. Y recordemos que esto es más fácil de expresarlo como X por el precio de X menos 1. Y en este caso, esto va a ser igual a. Entonces, X recordemos que era alfa sobre omega elevado a la 1 sobre 1 menos alfa por A. Y acá vamos a tener omega, que es el precio de X menos 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos a los beneficios de los monopolistas. Entonces acá la pregunta es, bueno, ¿qué pasa o cómo responde los beneficios de los monopolistas ante cambios en omega? ¿Por qué? Porque fíjense que acá, por un lado, tenemos que, bueno, si aumenta omega, pues los beneficios de los monopolistas pueden ser positivos, porque en la medida que cambios en la demanda puedo producir más, pero fíjense que por este lado también está entrando de manera negativa. Entonces hay que preguntarnos, bueno, ¿bajo qué escenario omega va a tener un efecto positivo sobre el efecto de los monopolistas, sobre los beneficios de los monopolistas, o va a ser negativo? Entonces, para esto tenemos que saber o determinar bajo qué condiciones la derivada de los beneficios de los monopolistas con respecto a omega es positivo. Entonces acá nos tenemos que preguntar cuándo o en qué momento. ¿Listo? Bien. Entonces, para eso, pues fíjense que esta expresión se ve muy harta de derivar así. Entonces vamos a aplicar logaritmo natural, de tal forma que me queda el logaritmo natural de los beneficios de los monopolistas va a ser igual a. Entonces, bajo el exponente, 1 sobre 1 menos alfa, factor de el logaritmo natural de alfa, menos el logaritmo natural de omega, más el logaritmo natural de A, de la productividad, más el logaritmo natural de omega menos 1. ¿Listo? Y ahora sí, pues vamos a derivar esto con respecto a omega. Y a ver cómo nos queda esto.
Entonces, la derivada del logaritmo natural y m con respecto a omega es igual a. Entonces, lo primero es 1 sobre 1 menos alfa por, entonces la derivada, pues alfa no tiene ahí omega, la derivada del logaritmo natural de omega sería 1 sobre omega, pero fíjense que acá tengo el menos que me acompaña, entonces esto me queda negativo. Y por el otro lado me va a quedar más 1 sobre omega, omega menos 1. ¿Listo? Y lo que yo tengo que saber o determinar es esto cuándo va a ser positivo. Entonces, para determinar eso, entonces lo primero que voy a hacer es pasar toda esta expresión al otro lado a sumar. Entonces me queda 1 sobre omega menos 1 es mayor a 1 sobre 1 menos alfa por 1 sobre omega. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? Vale. Listo. Entonces, continuando. Con esta expresión, entonces me va a quedar, o haciendo un poco de álgebra, pues me queda que omega por 1 menos alfa tiene que ser mayor a omega menos 1. ¿Listo? Eso, lo único que hice fue pasar esto a multiplicar y todo esto al otro lado también. Y ahora, entonces, me queda que omega menos alfa omega tiene que ser mayor a omega menos 1. Entonces, esto acá se me cancela. Y me queda entonces lo siguiente. Aquí volteo y me queda 1 sobre alfa es mayor a omega. ¿Listo? Y fíjense que esta es la condición por la que empezamos. Entonces, ¿qué tenemos? Que siempre que omega sea menor a 1 sobre alfa, los beneficios van a aumentar. Y entonces, ¿esto por qué quiere decir? Pues pensándolo ya más intuitivamente. A medida que omega aumenta y es menor que 1 sobre alfa, pues se está acercando al precio de monopolio. Entonces, al acercarse al precio de monopolio, pues efectivamente los beneficios de los monopolistas van a aumentar. ¿Listo? Eso sería lo que nos está diciendo esta expresión. Hasta acá ya solucionamos el sector de los monopolistas. Ahora veamos qué pasa con el sector de innovación y desarrollo, que sería la parte C. Una pregunta, ¿hay Dime. los beneficios de los monopolistas? O sea, los nuevos monopolistas serían los que producen el bien pirata, ¿verdad? No, digamos que nos estamos concentrando en los monopolistas originales y cómo tendrían que cambiar sus decisiones ante la llegada de estos piratas, ¿sí? Ah, o sea, lo que hacen es bajar el precio al Claro, mismo de... exactamente, esa es su respuesta. Ok, Eso es todo lo que hemos hecho, ¿sí? vale, Listo. gracias. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo cambian las decisiones de los monopolistas cuando me llega esta competencia? Entonces ellos dicen, bueno, me toca fijar el precio como ellos, pues para no perder el mercado. Y con esto estamos viendo cómo está funcionando la estructura, pues, de toda la economía, digamos, original que habíamos planteado. Listo, listo, listo. Entonces de acá, pongamos como conclusión, antes de seguir, y es que los beneficios, APM, son crecientes en omega. Eso es lo que me está queriendo decir. Todo esto que acabamos de hacer, digamos, esta derivada nos está diciendo eso y eso es clave para el resto del modelo. Listo. Entonces, ahora sí, pasamos a la parte C, que es la del sector de innovación y desarrollo. Listo. Nuevamente, vamos a tener que el sector de innovación y desarrollo lo que hace es pues maximizar sus beneficios y más de... Santiago, Señor. ahí va bien hasta que dijiste que los beneficios son crecientes en omega. Entiendo Sí. todo el desarrollo, pero no entiendo ahí lo que hace referencia a los beneficios crecientes en omega. Ah, listo, no, esto, lo que es importante de acá es como, fíjense que
como omega es el precio, digamos, pirata, por decirlo así, a medida que ese precio pirata se acerca al 1 sobre alfa, que era el precio original, pues entonces los beneficios de los monopolistas van a aumentar y van a acercarse a los del modelo original sin ninguna transformación, ¿sí? Por eso es que es como para ver estática comparativa ahorita al final de cómo es el efecto, digamos, sobre el crecimiento de la economía, de este omega, y así, es para que lo tengamos claro. Mejor dicho, lo único que está diciendo es que entre más cercano sea el Exacto. omega al precio original. Eso es, los beneficios van a acercarse a los originales, es decir, van a aumentar, ¿sí? Eso es. ¿Listo? Listo, listo. Vale, súper, exactamente. Sí, eso era más fácil de exponer a la pero bueno. Entonces, ¿cómo eran los beneficios del sector de innovación y desarrollo? Pues recordemos que con probabilidad mu, que en este caso mu está definida por lambda, los recursos ajustados por el nivel de productividad R sobre AT, a la sigma, por los beneficios de los monopolistas, que son los ingresos esperados, ¿no? Menos los gastos que ocurren independientemente haya una innovación o no, que es R. ¿Listo? Eso sería. Y saquemos entonces las condiciones de primer orden en este escenario. Entonces las CPOs me quedan que... Santiago, ¿puedes subir un segundito, por favor? Claro, claro. ¿Ahí está bien? ¿O un poquito más? Ya, ahí está. Listo. Perfecto. De una. Entonces acá las condiciones de primer orden nos quedan que sigma por lambda sobre A por RT sobre AT elevado a la sigma menos 1 por los beneficios de los monopolistas van a ser igual a 1. ¿Listo? Eso ya es pasando el menos 1 a sumar al otro lado. Y acá despejemos entonces R sobre AT. Entonces me queda que RT sobre AT, todo esto elevado a la sigma menos 1, va a ser igual a, pues acá lo podemos, todavía no lo voy a simplificar, me queda 1 sobre sigma sobre lambda por los beneficios de los monopolistas y acá me queda una A arriba. Entonces borremos esto de aquí, que no nos hace mucho. Listo, perfecto. Y entonces lo que tenemos que hacer es pues reemplazar los beneficios ya por lo que habíamos hallado anteriormente y ver cómo nos queda esta relación óptima de recursos. Entonces, esto me queda que RT sobre AT a la sigma menos 1 va a ser igual a, entonces acá tenemos una A sobre sigma por alfa, factor D. Entonces acá tenemos una cosa gigante, que es la siguiente. Alfa sobre omega, elevado a la 1 sobre 1 menos alfa. Si no estoy mal, esto me queda por A por omega menos 1. Esto que estos eran los beneficios de los monopolistas, si no estoy mal. Y efectivamente, si es que es todo esto. ¿Está bien? ¿Qué me va a pasar ahí? Espérense, esto puede alargar un poquito esta división. Se me cancela la A. Y pues tengo que seguir haciendo un poco de álgebra. Pero lo vamos a dejar así expresado gigante, pues, temas de tiempo y porque, pues, en últimas no hay mucho tampoco que simplificar. Entonces me queda que los recursos ajustados por el nivel de productividad, RT sobre AT, serían igual a. Entonces acá me queda sigma por lambda por alfa sobre omega elevado a la 1 sobre 1 menos alfa multiplicado por omega menos 1. Y aquí todo esto elevado a la 1 sobre 1 menos sigma. ¿Qué es clave de esto y por qué también hice todo el proceso anterior de la derivada? Es que fíjense que
Los recursos que yo invierto en investigación y desarrollo van a depender positivamente de omega, que fue porque fíjense que es prácticamente la misma expresión de los beneficios, y positivamente de la elasticidad y de la productividad en ese sector. ¿Sí? Es creciente los recursos óptimos. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso me va a afectar entonces la tasa de crecimiento de la economía, porque recordemos que la tasa de crecimiento de la economía va a depender de la probabilidad de innovación, que a su vez está determinada por los recursos que yo invierto. Entonces, si nos sentamos a preguntar acá, la parte de qué pasa con la economía, pues nos queda lo siguiente. Entonces, la tasa de crecimiento, y esto es el mismo proceso que hicimos de reemplazar en el YT las cantidades producidas, que no lo voy a hacer. Lo que importa es la tasa de crecimiento de la economía en este caso. Y la tasa de crecimiento, G, va a ser igual a lambda por R sobre A, que acordémonos es la probabilidad, elevado a la sigma, por gamma menos 1. Eso sí no va a cambiar el salto en productividad, ni el crecimiento de la productividad se va a ver afectado. Pero entonces me queda que el crecimiento esperado de la economía, ya reemplazando todo por los valores óptimos, es el siguiente. Es lambda por sigma por lambda por alfa sobre omega elevado a la 1 sobre 1 menos alfa por omega menos 1. Un rollo está gigante. Todo esto elevado a la sigma sobre sigma menos 1 por gamma menos 1. Entonces fíjense que este es un rollo, pues una vaina gigante. Pero ¿qué es lo que importa? ¿Cuál es la interpretación de todo esto? Entonces podemos ver que el precio sigma, el precio omega, perdón, que es el que cobran las firmas piratas, puede verse como un indicador del nivel de protección de los derechos de propiedad dentro de la economía. ¿Sí? Entonces, entre ese omega sea más alto, eso quiere decir que, oiga, acá o en esta economía se protegen más los derechos de propiedad que en una economía donde el omega o ese costo de imitar el bien intermedio sea más bajo. De alguna forma, otra interpretación que se le puede dar a ese omega es que puede ser un indicador de menor competencia en la economía, entonces que esto se me hace también un poco más polémico decir que para que haya crecimiento, uno tendría que de alguna forma limitar la competencia dentro del sector de monopolio para garantizar que haya inversión en el sector de innovación y desarrollo, que es el último, es el motor de crecimiento. Me tocó correr ese final, pero eso es como toda la clase de hoy, muchachos. No sé si tengan preguntas, si tengan dudas, si algo no me quedó muy claro o si quieran saber algo más, si tengo algo pendiente con ustedes. No sé, cuéntenme. Estos últimos como 5 minutos. Yo tengo una duda.